está aquí no solo por ser un conocedor tanto de lo que se hizo en la época como del propio Castillejo, sino también porque tuvo una relación, digamos, personal con él, y eso nos parece un valor, poder tener, digamos, testimonios de primera mano. Él nos propuso hacer una conferencia que es Escritura, Abstracción y Posmodernidad en José Luis Castillejo, y luego a las 8 de la tarde hará la lectura de la tarde. Os dejo, por lo tanto, con Fernando. Muchas gracias, Manuel. Efectivamente, yo estoy aquí por una invitación de Manuel, que nunca agradeceré bastante. Efectivamente, yo siempre soy una persona muy interesada en la vida y la obra de Castillejo. He tenido una relación de 30 o 40 años casi con él, con distintas etapas, con altibajos, con momentos incluso de diferencias graves. Pero a mí me interesaba Castillejo, como me interesaban otras personas, que tengo yo, por ejemplo, Felipe Pozo en España, Julio Campal cuando estaba vivo y naturalmente después, etcétera, porque yo desde adolescente llegué a la conclusión de que no se podía aplicar ese principio tan famoso utilizado por Sócrates, que él cogió de un templo de Zeus, el principio ese que nos incitaba a los jóvenes, a los adolescentes, a conocerse uno mismo, ese conócete a ti mismo. Yo cuando en la clase de filosofía del Instituto Romero de Maeztu, donde lo escuché por primera vez, me pareció totalmente incongruente. Quiero decir, según mi experiencia, solo nos conocemos a través de los demás. Especialmente, claro, en función de la inteligencia, la capacidad, cultura, etcétera, de los demás. No conocemos de cualquiera. En el pasado eran los llamados maestros, la gente que enseñaba. Ya en los años en que yo empecé a tener vida pública, aproximadamente en 1964, eso ya había cambiado y esa experiencia se hacía a través de los libros, pero evidentemente los libros los hacen los demás. Pero también en los demás, quiero decir, también un libro, para leer un libro se necesita también alguien que te ayude a leer el libro, quiero decir, cuando tienes 20 años, ¿no? Y en ese sentido, por centrarme ya en el tema, puesto que tengo tan poco tiempo, está claro que Castillejo es un modelo de investigación, un modelo a investigar absolutamente excepcional en todos los sentidos, porque Castillejo es excepcional. Lo increíble es que Castillejo haya existido e incluso, y además, que fuera español. Hombre, evidentemente él era solo relativamente español, porque la mayor parte de su vida la vivió fuera de España, pero tenía todos los condicionantes y todos los aspectos buenos y también casi todos los malos de la clase social a la que pertenecía, que es lo que en Andalucía llamamos un señorito. Él era en realidad de familia aristocrática. Me hace gracia un texto que he leído hoy, que estaba preparando y tal, de una persona que decía que su familia, la familia Castillejo, estaba relacionada con la aristocracia. Hombre, relacionada. Su abuelo materno tenía 5 títulos de nobleza y su abuelo paterno 3. Castillejo podría haber utilizado la mayor parte de esos títulos, o casi todos, si hubiera querido. No utilizó ninguno. Nunca lo que se llama rehabilitarlos. Quiero decir, cuando uno hereda un título de nobleza tiene que ir y pagar un canon y una serie de cosas y hacer unos procesos burocráticos para poderlo utilizar. Y luego seguir pagando. Quiero decir, porque los nobles pagan por ser nobles. Él no lo hizo, y cual ya nos avisa de que naturalmente Castillejo era un señorito, pero no un señorito cualquiera. Era un señorito ilustrado. Su formación, su forma de entender la vida, su forma de relacionarse, su forma de verse a sí mismo era ilustrada, en lo que se llama en Alemania ilustrado, que en España llamamos pues el siglo XVIII, la modernidad, en el mundo anglosajón se llama también lo moderno y tal. Está muy confuso. A mí me parece que el término alemán es mucho más exacto, que es la gente de la razón, la gente que en Alemania y en Francia ponen en marcha lo que es lo contemporáneo, lo que nosotros vivimos como normal. Es cuando aparece la ciencia, cuando aparece la industria, toda la revolución industrial, cuando aparecen los cambios políticos y sociales que dan lugar a la Revolución Francesa y después a la aparición de las sociedades de masas, etcétera, etcétera. O sea, todo empieza en el siglo XVIII. Y en España, es increíble, pero pues también hubo una clase ilustrada.
clase ilustrada que lo tuvo muy difícil, porque ya bueno, en el siglo XVIII no estuvo mal con el Marqués de la Ensenada y con otra serie de aristócratas que ejercían el poder en nombre de los Borbones, pero el problema se empezó a complicar ya a finales del siglo XVIII con Godoy, que era un ilustrado, pero un ilustrado de allí, o sea, era lo que podríamos decir en términos actuales el ilustrado choricero, porque a él le llamaban el choricero, porque era de Extremadura, y en sus casas decían que sus padres se habían hecho ricos haciendo chorizos. Es decir, esto es así, ¿no? Pero el problema de esta gente ilustrada empieza a ser grave, empieza a ser crítico, después de la guerra de la independencia, de la guerra contra Napoleón, cuando aparece Fernando VII, no sé cómo llamarlo, es decir, posiblemente en la historia de la humanidad, la historia de la infamia de la humanidad, nunca ha habido un gobernante peor, lo diré así, claro. A pesar de eso, esta gente sobrevive, es decir, lo cual, porque evidentemente Fernando VII ahorcó a gente, mató a muchos, sobre todo los ejecutó sin ningún tipo de juicio y tal, porque se inventó ya el sistema que luego utilizarían muchas otras gentes, por ejemplo los nazis, los fascistas italianos, Franco, etc., ¿no? Y es el tiro en la nuca y al hoyo, a la cuneta. En España aún tenemos 100.000 de esos gente que, aprendiendo el uso que había hecho Fernando VII, lo practicaron. Pero como digo, hombre, los aristócratas se salvaron en mucho mayor medida que los demás, que tuvieron que salir por piernas, y los que no, pues lo pasaron muy mal, lo pillaron. Y esta gente pues pervivió, de tal forma que efectivamente cuando Castillejo nace en el año 30, su padre en ese momento, que es, quiero recordar, comandante de Estado Mayor del Ejército Español, se ha casado con la hija de los condes estos de Tabiel de Andrade, y es un hombre preparado, que ha estudiado. Su madre es una de las primeras mujeres que en España tuvo el título de licenciada en Filosofía y Letras, etc., ¿no? Él decía que, por ejemplo, en su peculiar estilo de decir las cosas a los que no estábamos a su altura, claro, decía, no se puede tener verdadero sentido en lo que es la pintura si uno no ha nacido rodeado de murillos y zurbaranes. Pues le decíamos, sí, José Luis, lo que tú digas. Esa gente, esos padres, en cuanto aparece la República, lógicamente saltan a la arena política, y su padre primero es concejal en el Ayuntamiento de Sevilla, dentro del partido de Lerroux, que son republicanos, uno de los partidos republicanos que hay, que son republicanos burgueses, que evidentemente, o sea, las dos familias de José Luis eran terratenientes, sobre todo su padre era el dueño prácticamente de Zuberos, un pueblo de Córdoba, todo lo que había allí era suyo, y así sucesivamente, ¿no? Pero eran gente que estaba dispuesta a imitar lo que había pasado en Europa y a introducir la industrialización, la racionalización, la cultura, etc. O sea, sobre eso no hay ninguna duda. Era una gente, en ese sentido, muy volcada. El padre también llega a ser diputado a Cortes por el partido de Lerroux, hasta que empieza la Guerra Civil, y al principio, mientras que en los primeros momentos le nombran gobernador civil de Valencia, que en ese momento era una cosa importante, porque a los pocos meses de empezar la guerra el gobierno tiene que huir de Madrid, porque Madrid está prácticamente cercado por las tropas de Franco, es la época del no pasarán, y se van a Valencia, y Valencia se convierte en la capital de hecho de España, y él es el gobernador civil, que es el responsable del orden público y de todo el poder y tal allí. Pero eso no dura mucho, y este hombre cuando le cesan y tal, y llegan, sobre todo es cuando llega Negrín, cuando los socialistas se hacen con el poder, y especialmente las ramas más cercanas al Partido Comunista, que acababa de crearse, con Carrillo y demás, y sobre todo de los anarquistas, que se habían conseguido un poder propio dentro de la República y que daban paseos. Pues, cogían a la gente, la montaban en una camioneta, la llevaban al campo, le pegaban un tiro, lo mataban y lo dejaban allí. Esto ni siquiera lo enterraban en las cunetas, lo dejaban. Y entonces esto pasa una temporada que el propio José Luis recordaba, claro, muy duramente. Yo recuerdo que sufrí, bueno, dentro de lo humano, cuando él escribió un artículo hace unos años, hablando de un libro mío que se llama La depresión en España, diciendo que era el libro perfecto del anarquista perfecto, porque yo era el anarquista de los anarquistas, que hacían lo más. Y yo, sabiendo lo que él pensaba de los anarquistas, claro, me dio un poco de aprensión. Dijo, él tenía auténtico abominación hacia
¿qué tal? Porque claro, recordaba que de niños, cuando iban, tenía que ir su padre de incógnito, diciendo que era otra persona y tal cual. Ya desde pequeño le decían que tenía que decir que era su tío, que no era su padre, que no sé qué. Le entrenaban para escapar a la posible fusilación. O sea, que lo podían fusilar en cualquier momento. Bueno, se escaparon a través de un barco inglés, se fueron a Francia y se fueron a Argentina y estuvieron fuera hasta el año 45, en que vuelven. Franco ya les ha perdonado al padre y tal por haber sido diputado de todo lo que había hecho, no había hecho ninguna otra actividad digna de crítica, ¿no? Y empieza la etapa de estudios de José Luis y tal, que se hace. Su familia, evidentemente, ya no está rica como era, y esto es muy curioso, que es una cosa que no se sabe. Una de las razones que justificó Franco para hacer la guerra civil fue la reforma agraria, que la República quería hacer una reforma agraria en la cual iba a quitarle la propiedad a los más ricos de sus tierras y la iba a repartir entre los pobres. Eso sí, les iban a pagar algo, ¿no? Resulta que toda esta gente, los terratenientes, cuando se arruinaron fue justo en la posguerra, porque al crear el mercado cerrado, el mercado autárquico que creó Franco, y al intervenir la producción de todos los bienes del campo fundamentales, como el aceite, el trigo, la cebada, etc., establecer unos cupos y una obligación de que había que vendérselo al propio Estado al precio que el Estado establecía, eso unido a la huida del campo que tuvieron que hacer los braceros cuando la derecha dijo, ahora os vais a enterar, y empezó a practicar una política de auténtico abuso y tal. Entonces la gente pues se fue a Barcelona, se fue a Bilbao, se fue a Madrid y tal, aunque estaba prohibido. O sea, la gente se podía ir siempre que fuera de noche y que no tuviera la Guardia Civil, claro. Es decir, la emigración de los años 50 es la emigración, ahora que ando hablando de los Roviña y toda esta gente y tal, fue lo que sucedió aquí. La gente se montaba por la noche en un camión con la caja abierta, tapados con mantas como podían, y hacían el viaje a lo mejor de 600, de 700 kilómetros en medio del invierno y muriéndose de frío, y sin parar, y con el temor de que parara la Guardia Civil y te dijera, vuelve a tu pueblo, o si no te metemos en un campo de concentración. Bueno, José Luis vivió este tipo de situaciones y tal, por fin, dentro de un cierto campo. Él pudo salir de España, cosa que era muy difícil, pudo ir a estudiar a Estados Unidos, a Francia, a Inglaterra, etc. Y allí, sobre todo en Inglaterra, encontró su verdadera vocación. Su vocación era la filosofía. Conoció los estudios de Wittgenstein y demás, y trabajó en la BBC, etc. Y él, cuando llegó el momento de que tenía que hacer ya una carrera universitaria, le dijo a su padre que él quería ir a estudiar a Oxford con Wittgenstein y que lo demás no le interesaba. Y su padre le dijo lo que decían los padres burgueses o de buena familia a sus hijos: hijo mío, tú primero hazte abogado y después, cuando ya tengas un buen sueldo, pues naturalmente estudia lo que quieras. Si nos damos, esto es un hecho clave en la historia de José Luis, que es lo que yo me hubiera gustado hacer en esta conferencia, que no voy a poder hacer por falta de tiempo, y es demostrar cómo en el caso de Castillejo la vida y la obra están tan inextricablemente unidas que son una. Lo que hizo Castillejo y lo que dejó de hacer se debió fundamentalmente a sus vicisitudes personales, a sus cambios de relación con la gente, etcétera, etcétera. Si no, no se entiende nada de lo que hizo. Y eso, bueno, a mí me interesa mucho porque cumple uno de los principios que yo llevo defendiendo desde que empecé en esto, que es el principio de que en el mundo de la cultura lo que no es biografía es plagio. Que si un cambio de pensamiento, un nuevo enfoque, no se puede demostrar por razones biográficas, es que se ha copiado. Uno lo que ha hecho es robarle a alguien la idea y utilizarla. Yo de eso estoy absolutamente convencido y creo que se puede demostrar sin lugar a duda. Lo cual tiene mayor importancia porque en el mundo de la cultura el robo es la norma. Que si todos robamos en mayor o menor medida, quiero decir, llamémosle influencia o llamémosle préstamo y tal, y ya la Julia Kristeva, pues inventó lo de la intertextualidad y tal para darle un cierto baremo de prestigio y tal, y dice, bueno, esto es una intertextualidad y tal, vamos a hacer y tal. Pero claro, es que esa es la cuestión, porque en realidad, si nos fijamos bien, la cultura es, pues, en tanto que es ficción, invención, mentira, etcétera y tal, pues naturalmente hay que hacerlo. Y gracias a Dios, quiero decir, hay que dar gracias a eso, porque es uno de los pocos terrenos en los que aún hoy día existe una auténtica libertad. Libertad sobre todo para robar, que es la gran libertad, la libertad que todos querríamos tener, no nos engañemos. Es decir, la libertad para ir por la calle, pues está muy bien. La libertad para conocer a la gente está muy bien.
pero la auténtica libertad, la libertad que se hace siempre que hay una revolución, una situación de crisis, etcétera, es la libertad de robar. Y si no, que nos digan a nuestros políticos, que son... Nosotros, a mí me llama mucho la atención cuando oigo en las televisiones, en las radios y tal, criticar a nuestros políticos, diciendo que son unos cutres, ¿no? No. Tenemos posiblemente los mejores políticos que puede ser que tiene ninguna sociedad en el planeta Tierra. Son los más eficaces robando, que es lo que hace el poder. Que decir, ya lo dije, Hobbes dijo, Leviatán es el poder, el demonio ha inventado el poder, el demonio ha inventado las leyes, las normas y tal, que consisten en que se junta un señor que no quiere trabajar, busca a 4 amigos que sean forzudos y va por la tribu diciendo, a ver, a nosotros nos tenéis que dar de comer y si no os pegamos. ¿Qué os parece? Ahora se llama policía, lógicamente, se llama leyes, etcétera, pero en realidad eso es lo que hacen, o sea, no nos engañemos. A cambio de eso sí, bueno, en teoría te dicen, vamos a procurar que no te roben los demás, no vamos a dar, pero nos conviene, claro. Si te matan, te vamos a vengar y vamos a perseguir al que te mate, etcétera. Vamos a procurar que a tu hija no la violen mucho, etcétera, ¿no? Pero por lo demás no te dan garantías. Ahí, no sé, en estos días están en el periódico y en los medios el caso de un anciano de 85 años que fue asaltado en su casa cuando estaba con su mujer por la noche con 2 ladrones enmascarados, que es cierto que se venían armados con palos. El hombre se asustó tanto que buscó una pistola con un revólver que tenía en algún sitio ahí perdido y tal, y le disparó 2 tiros a uno de ellos y lo mató. Muy bien, pues va a ir 2 años y medio a la cárcel. ¿Cómo? Es decir, un anciano de 85 años, yo tengo 73, y ya me parece que soy increíblemente anciano, y que efectivamente si entra alguien en mi casa me asustaría, vamos, me daría un psícope. Pues bueno, da igual, ese es el lugar. Bien, me estoy yendo de sitio. El José Luis relaciona su vida, si José Luis hubiera quedado en Inglaterra, hubiera sido un filósofo. Y además seguramente un muy buen filósofo, porque no hay ninguna duda. Quiero decir, a ver, a José Luis se le puede criticar todo, su carácter, su forma de ser, su empecinamiento, su deseo, su afán de que él tenía que ser el jefe de todo, que todo el mundo le tenía... O sea, José Luis solo entendía el mundo en 2 términos, el de los señores y el de los vasallos. Él era un señor, todos los demás éramos vasallos. Es decir, esto es un hecho. Eso no quita, no impede de que él era una persona excepcional e increíblemente inteligente y culta. Era inteligente porque había nacido así, porque se había cultivado desde niño, había vivido en un ambiente, ya sabemos lo que dicen los psicólogos y los psiquiatras, que decir que cuando un niño realmente aprende a ser inteligente es cuando es un niño, cuando tiene 5 o 6 años y tal, y que ese ambiente, tal, pues se dice, por ejemplo, lo difícil que es que una persona que nace de unos padres que no son universitarios llegue a ser universitario, o etcétera, o si eso, en qué ambiente se ha criado, qué información ha recibido, etcétera. Eso es lo difícil, pero bueno, en el caso de Castillejo es así. Pero es que además, ya te digo, o sea, toda su vida, desde que nació hasta que se murió, alguien le pagó su vida, fuera su familia, fuera el Estado, para que él se dedicara a hacer lo que quisiera. Y evidentemente él, cosa rara, porque no todos los aristócratas lo hacen, claro, ni mucho menos, se dedicó a leer, se dedicó a escribir, etc. Si él hizo 200 o 250 libros posiblemente, no los hizo porque naturalmente quería conseguir algo. En eso ha quedado la explicación de Manuel, que ha sido realmente genial. Es decir, en algún momento de la explicación yo me he preguntado ¿para qué me necesitaba mi Manuel para que yo viniera a dar una conferencia cuando él ya la está dando aquí? Me ha dejado muy impresionado, ¿no? Porque efectivamente es perfecta. Es decir, es muy difícil no coincidir con lo que él ha dicho. Pero, ¿qué decir? ¿Por qué lo hace? Lo hace porque no le quedaba remedio, no nos engañemos. Es decir, nadie es escritor. Eso de la vocación de escritor, ¿qué es eso? Es la obligación de escritor. Uno es escritor o es pintor o es músico y tal porque no le queda más remedio, porque tiene un fallo en el ADN. Si no, uno sería Mario Conde o sería Rajoy, o sea, se dedicaría a ser gente de poder y gente de dinero. A ver, ¿qué se consigue con el poder y con el dinero? Se consigue todo lo demás. El éxito, el reconocimiento, el sexo, todo lo que quieras. Todo lo que quieras. ¿Qué se consigue con el arte, con la escritura y tal? No se consigue nada. Es más, hemos ido a peor. Quiero decir, la crisis ahora ha hecho... Yo recuerdo que en el año 74, en este diciembre del 74, Leopoldo Fugaza me pagó por una conferencia 40.000 pesetas. Pues ahora son 240 euros. En la mayor parte de los sitios no te lo pagarían. No pagan 240 euros por dar una conferencia. Quiero decir que hemos ido a peor. Esto está claro. Entonces, ¿por qué es Castillejo? Es Castillejo. Porque a Castillejo no le queda más remedio que ser Castillejo. Es decir,
se puede explicar en términos científicos. En términos científicos se puede decir, por ejemplo, que Castillejo tiene el síndrome de Asperger y tiene de los 6 o 7 indicios, signos fundamentales, síntomas para decir que uno es Asperger, tiene por lo menos 4 o 5. ¿Cuál es el más significativo y uno de los más importantes? Una superinteligencia abstracta. Segundo, dedicación a trabajos o prácticas muy minoritarias, extrañas y desconocidas. ¿O si os parece que la escritura escrita no cumple ese requisito? Falta de empatía. Castillejo, cuando te quería hacer un piropo, cuando te quería ser simpático contigo, te insultaba. Y no se daba cuenta. Después, claro, hoy una de las cosas que ha comentado Manuel y que está en el magnífico catálogo que se ha hecho, un catálogo para quitarse el sombrero, que él criticaría fermamente, estoy absolutamente convencido. Se dice que, por ejemplo, claro, que Castillejo desde un momento, en el año 70 y tantos, deja la escritura y tal, y se va. Bueno, la deja por una razón muy simple, porque como no ha conseguido que nadie le siga, Castillejo lo que quiere ser, cuando deja Zar, es Juan Hidalgo. Es decir, quiere ser el líder, quiere que alguien le reconozca, que le sigan y tal. Y entonces se inventa, en primer lugar, como es un tío muy capaz y tal, dice, primero me invento, digamos, por decir así, una religión, lo digo en términos irónicos, claro, que es la escritura no escrita. Y entonces les enseño a los posibles discípulos, les capto para que me sigan. Pero en el tiempo que va desde el 69 hasta el 76 aproximadamente, Castillejo le pega fuego a toda relación, insulta a todo el que se encuentra, lo deja en mal estado, por escrito, por no escrito. Por citar el ejemplo de Cabeza Ajena, por ejemplo, a mí en una carta a Felipe Bosso, que le pregunta que por qué no ha ido a dar una conferencia que yo había organizado en el Club Pueblo, en el diario del Pueblo, el periódico Pueblo, que por qué no ha ido, ni ha mandado un aviso, ni se ha excusado de que no podía dar la conferencia, etcétera, etcétera, que por qué lo ha hecho, en vez de responder y decirle, no lo he hecho porque no se le los cojones, porque quería castigar a Fernando Millán, porque me han dicho que a lo mejor, tal vez, posiblemente había dicho algo malo de mí. Punto. Bien, pues entonces él bloquea una serie de actividades y tal y cual, con una venganza totalmente tal. ¿Por qué? El problema de Castillejo es, dentro de ese síndrome de Asperger, es su inmadurez emocional. Eso decide toda su vida. Es decir, cuando ve que nadie le hace caso, pues deja la escritura. Porque él utiliza la escritura como una forma de intercambio de relaciones. Cuando se acaba, afortunadamente para él, en ese momento es nombrado embajador en Nigeria. Y claro, dice, bueno, sí, aunque no tenga relaciones, no tenga discípulos, sí que tengo un magnífico sueldo, un montón de criados, y todos los fines de semana los paso en París comprándome libros y cuadros y mi mujer comprándose joyas. Esto es la descripción hecha por él, no lo estoy inventando. Pero la vida es como es. En cuanto llega el gobierno socialista, por alguna razón que él decía que no sabía, supongo que no, es metido en la fresadora del Ministerio de Asuntos Exteriores, con Fernández de Ordóñez de ministro, le llaman a capítulo y le someten a la investigación inquisitorial típica de las burocracias y tal, de que qué pasa con tal dinero, que ha hecho que no sé qué tal y cual, hay que llegar a tal punto que le suspenden de empleo y sueldo, tienen que cobrar el paro y tienen que estar, según él, no sé cuántas semanas, reuniéndose todos los días durante un montón de horas con el juez Garzón, que era, digamos, que acababa de empezar a ser juez, para demostrar que no había robado nada ni había tal. Según él, el problema era que allí todo se hacía con dinero negro, y que lógicamente él tenía que hacer lo mismo, que él salvó de la muerte a un patrón de un barco petrolero español que había comprado petróleo de contrabando, el barco entero, o sea, millones de litros, y que lo hizo con dinero que le dieron el resto de los españoles que habían allí, que casi todos según él eran hebreos, le dieron $25.000 para comprar a las autoridades y permitir que este hombre se escapara de la cárcel y se fuera. Pero bueno, en cualquier caso la situación era muy dura. Él llega un momento que efectivamente ya el juez Garzón dice que no ha lugar, que no hay nada materia para seguir adelante con el juicio y lo suelta. Pero claro, entonces en el ministerio dice, bueno, pues tú ya estás en la lista negra. Entonces, a ver, ¿dónde te quieres ir lo más lejos posible? En un sitio que no molestes y te la cambio, eso sí, no tienes por qué hacer nada.
y lo mandaron a Houston. Se va allí de cónsul, sin una obligación y con un sueldo de cónsul. Oye, aparte de eso, él sigue teniendo dinero y se compra un edificio de apartamentos en Houston, donde él vive en uno de ellos y está ahí. En esa historia que estamos diciendo, claro, cuando de pronto se queda, digamos, en la calle, se queda sin forma de vida emotiva, es decir, ya no es embajador, no es nada y tal, tiene que... Entonces es cuando vuelve a la escritura, intenta volver, ¿no? Empieza a tal. Pero claro, ¿cuál ha sido el problema? En lo que él se ha inventado para vender como religión, que es la escritura no escrita, es una fórmula que tiene fundamentalmente el defecto de pertenecer al pasado. El racionalismo idealista que él utiliza para hacer eso en los años 60 ya no hay, es la posmodernidad. Es que Zach es posmoderno, nosotros en el grupo de Neo somos posmodernos, la poesía visual es posmoderna, todo eso es posmoderno. Y entonces él, en vez de reaccionar reconociendo que se ha metido en un camino que no tiene salida, en un túnel bloqueado, que es la escritura no escrita, y que solo da lugar, eso sí, es decir, es cierto que el comienzo del túnel, el libro de Lasíes, es como, no sé, que te explote una bomba sexual en medio del cerebro, que decir, que te inyecten todo tal, o sea, es el no da más. Es un libro que no es un acierto, es más que un acierto, es lo de encontrar, que decía Picasso, esta chica más lejos. Ahora, el que un libro sea el no da más no significa que ese libro abra un camino que se pueda recorrer. Demostración. Castillejo solo publica 2 o 3 libros de esa etapa, cuando él seguía teniendo suficiente dinero para haberlos publicado todos, y aquí es la primera vez que se ven. Cuando él, por ejemplo, deposita en el 78 en Frankfurt todos estos libros, no lo hace por lo que se ha dicho, porque, bueno, desde mi punto de vista, esto es una opinión, no lo hablé con él nunca. Bueno, lo hablamos, pero en otros términos. Quiero decir, él lo deposita en Frankfurt porque dice, mirad, vosotros no me hacéis caso, pues que os den. Me lo llevo lo mío no lo vais a ver. Es una reacción negativa, no es una reacción conservadora, no, él lo hace como él, porque él era como era, que decir, no nos vamos a engañar, que decir, yo cuando me hace estas cosas en el año 73 y me llama intelectual de secano, utilizando unos términos muy adecuados, porque dice, a ver, le dice a Felipe Bosso, Fernando Villar ha viajado poco, solo ha estado en 3 o 4 países europeos, y además pocas veces, y además sabe poco idiomas, y además seguramente no lo sabe bien, y además ha nacido en un pueblo miserable perdido en las montañas. ¿Cómo se va a comparar conmigo? Pues es cierto. Claro, él sabía 4 idiomas como un nativo, él había leído todo, él tenía todo y tenía todas las posibilidades de seguir haciendo todo. Lo que pasa es que yo, como le dije a Felipe Bosso, mira, en este punto creo que lo mejor es utilizar el Evangelio, o sea, la Biblia y tal, porque a veces sirve. Yo lo que quisiera verme es el día que el Dios, que sea nuestro, nos llame y nos diga, ¿tú qué has hecho con lo que te di? Y entonces yo diré, yo he hecho esto. Y Castillejo dirá esto, y dirá, hombre, Castillejo, te di 100.000 millones y me traes 100.000, 1 millones. Fernando Villar, te di 1 millón y me traes 100.000 millones. Eso fue mi respuesta, lógicamente. Es una respuesta naturalmente subjetiva y personal, que no pretende sentar cátedra. Lo que quiero decir es que Castillejo, cuando de pronto empieza a finales del siglo a cambiar y empieza a reconocer que lo que ha hecho no tiene salida, no va a ningún sitio, y por eso insisto, no publica ni siquiera, porque la escritura no escrita, gracias a esta exposición, yo lo sospechaba, pero reconozco que no estaba en condiciones de afirmarlo, se ve que en la escritura no escrita hay dos líneas, la línea clara, la línea iluminada, la línea racional y la línea oscura, que es la línea donde la escritura ha desaparecido, y él lo reconocía, decía, no, dice, es que los grafismos no son escritura, no nos engañemos. Casi, yo le decía, no, perdón, son otro tipo de escritura, y pueden producir una diferencia de escritura, sobre todo si tú los objetivas y los presentas como escritura. Quiero decir, a ver, los jeroglíficos egipcios, todo el mundo sabía, todos los expertos, lógicamente, durante siglos, que eran escritura, y no podían leerla. No eran, hasta Champollion, en el siglo XIX, no se puede leerlos. Entonces, ¿por qué se
sin embargo, la gente dice, oh, bueno, cuidado, esto es escritura. Es decir, en el momento que nosotros tenemos conciencia de que una cosa es determinada cosa, actuamos de ahí. Y por lo tanto, cuando hacemos grafismos, etcétera y tal, pues funciona. Él además tenía que superar un problema. Por ejemplo, la escritura no escrita se basa en que es una escritura de libro de 400 páginas que tiene un aspecto de libro, que no parece otra cosa nada más que un libro y que no quieres otra cosa nada más que un libro, y la utilización de la tipografía en la línea clara. En la línea oscura aparece el grafismo, aparece la mancha, aparecen los datos o del inconsciente, como él decía. Bueno, bien, vale, si quieres así, no hay problema. Pero eso, cuando él lo empieza finalmente a aceptar, quiero decir, lo acepta porque, insisto, porque su vida cambia y no le queda más remedio, eso lo hace. ¿Y cómo lo hace? Lo hace de una forma muy peculiar. Cuando hace los últimos libros, como el libro de la Jota, el Tala, que son los últimos libros, digamos, de la escritura no escrita, ya utiliza elementos como que las letras no estén en una determinada posición, selecciona una tipografía que tenga un determinado sentido, pero sigue siendo escritura no escrita, eso no hay ninguna duda. Cuando entra, como digo, cuando quiere cambiar, lo hace a través de un camino muy peculiar, y es que se dedica a estudiar el neobudismo norteamericano y a Jung, a Carl Gustav Jung. Lo hace a través de la psiquiatría y la psicología. Y es cuando escribe los libros como Los lenguajes del espíritu y demás, que son 5 o 6 libros, que realmente, aparte de lo que él ya había escrito con la escritura no escrita, que había en parte ahí esa vocación, lo que inventa es una nueva forma de literatura, que no se puede llamar teoría, porque él no hace teoría, él lo hace literatura, o sea, claramente. Y demuestra además que es un escritor cojonudo. Es una de las cosas más gratificantes leer estos libros. Es decir, yo durante años utilicé la escritura no escrita como libro de leer antes de dormir para dormir en paz, porque la leía y me quedaba así. Bueno, esto lo hace de nuevo en el comienzo del siglo, y eso le lleva a, de pronto, daos cuenta de lo que voy a decir, a los que le conocisteis, a hacer poesía visual. No sé cómo deciros, es como si yo, que toda mi vida he hecho poesía visual, de pronto ahora os dijera, bueno, llega a la conclusión que lo mío son los sonetos, solo haré a partir de ahora los sonetos. Es parecido porque es un reconocimiento tan palmario de que ya estás equivocado, de que has ido por el camino que no seguías y que todos los demás sí que tenían razón. Todos, esto es como lo de la autopista. José Luis iba a contramarcha de la historia, intentando pasar por una autopista llena de coches que íbamos en sentido contrario. O sea, es así. El hecho de que sobreviviera y el hecho de que lo hiciera demuestra que efectivamente era el más inteligente, el más culto y el más decidido. Porque hay una cosa que no se sabe de Castillejo. Castillejo es un hombre de un carácter durísimo. Y seguramente venía también de su parte, digamos, de su experiencia como embajador, que los embajadores son como los generales. Es decir, solo preguntan si hay que cortar la cabeza a alguien o no. Ya está, no les preocupa más. Es decir, su falta de empatía, en ese sentido, es una ventaja, porque no les importa. Entonces, empieza a hacer los libros como toda esta serie de La caída de Babilonia y todos los demás y tal, donde lo que utiliza es fundamentalmente, insisto, es poesía visual en el sentido de que utiliza la página como referencia, utiliza la sintaxis visual, es decir, la situación dentro de una página está hecha por razones de interés visual. La repetición y la redundancia típicas de todas las neovanguardias y tal, lo hace. Así sucesivamente podemos seguir. Esta es la vida de Castillejo, que es, claro, es lo que digo, 84 años, y que a los 70 años, en el año 2000, decide cambiar. Eso cuando llegas a una cierta edad, lo entiendes, dices, hombre, ¿cómo que yo voy a cambiar ahora? Hay gente que a los 40 años dice, hombre, yo ya tengo 40 años, ¿cómo que voy a cambiar yo? Él tiene 70 años. Eso demuestra su capacidad intelectual, su fuerza. Pues por lo que sea, pues tenía más neuronas que los demás, pues las había conseguido en algún sitio, se las había regalado, no sé, pero tenía. Esto está claro. Pero claro, solo se puede entender estos libros de Castillejo si tenemos en cuenta que la etapa Zag es una etapa, digamos, de encontronazo. Él se encuentra con la posmodernidad y no le gusta. Él abominaba, por ejemplo, de La caída del avión del tren baldío. Y
porque él dice, a mí me reconoció, dijo palmariamente, me dijo, es que yo en ese libro lo que quería era superar a la poesía concreta, y no lo conseguí. Claro que no lo consiguió. Porque lo que hace es un libro tonal, un libro donde el color es fundamental, y la poesía concreta lo que consigue es un nivel de abstracción con la palabra, porque no sabe conseguir entonces, es otra historia, no al lugar, el natural. Luego está el libro de la política y tal, que conecta con su vocación de escritor. Él era un escritor en el sentido narrativo, es decir, era como un novelista, contaba historias, era lo que le gustaba, es lo que hacía. El hecho de que contara historias abstractas, o que luego hiciera los libros estos de psiquiatría, psicología, etcétera y tal, pues no empecé, sigue siendo en realidad historias. Pero naturalmente su cambio no estuvo producido por una evolución intelectual, etcétera, sino que él, cada situación, se adaptó a ella e intentó ir adelante por el camino que podía ir. Hay un dato muy divertido, muy ilustrativo en el catálogo, que cuentan tanto Martínez como La Fuente, en las entrevistas y tal, que cuentan como el hecho de que efectivamente en el momento que ellos le conocieron, a partir del 2007 creo, José Luis de pronto se transforma y empieza a producir unos libros que solo había imaginado, solo había pensado. Y es los últimos años de su vida, entre el 2007 y el 2014, de los más productivos de su vida. Produce 30, 40 libros, una barbaridad. Y dice José María Lafuente, dice, bueno, yo pienso que lo hacía porque el interés que yo le demostraba por su escritura y otras personas y tal, claro, le animaba, le motivaba. Dice, pero también porque sabía que ese interés se convertía en dinero. Y dice Lafuente, bueno, no quiero decir que el dinero fuera importante para él. Para él era importante lo que el dinero significaba. Bueno, sí, yo no sé cómo se puede separar lo que significa el dinero del dinero. Quiero decir, a ver, no, oiga, a ver, el hecho de que yo sea supermillonario y tenga un coche con chofer esperándome en la puerta, ¿cómo se separa del dinero? ¿Es dinero? O el hecho de que yo lleve un traje que me haya costado 5.000 euros o un traje que me haya costado 500 euros. Es decir, ¿es dinero? El dinero es dinero. Es decir, el dinero es posiblemente la mayor invención de la historia de la humanidad, no hay ninguna duda, y es lo que más importa. Entonces, sí que le importaba el dinero. Lo que le importaba era la atención, sí, claro, es lo que os decía antes, es decir, él era el señor y lo que quería era vasallos. Si aparecen dos vasallos que además le dan dinero, claro, oye, les trata encantado de la vida, o sea, de pronto dice, joder, o sea, estoy a punto de morirme y de pronto he encontrado el vaso sagrado, que es decir, he conseguido llegar al fin. Claro, esto que demuestra que en realidad, claro, es un hombre de una gran humanidad, es decir, esto tampoco lo podemos, una cosa no quita la otra, quiero decir, él, por ejemplo, es un hombre que sufrió mucho ante gente abusiva y prepotente, en fin, maniobreros, etcétera, que le manejaban, porque era muy fácil ver que él, en cuanto le dijeras que alguien había hablado mal de él o que alguien había dicho algo de él y tal, eso le enfermaba tanto que le tenías en tus manos, podías hacer lo que quisieras con él, y eso hubo personas que lo hicieron. Y entonces, ¿por qué era eso? Estoy acabando. Porque él era una persona que su falta de maduración emotiva le hacía que, desde el punto de vista sentimental, era un niño. Sufría la ausencia mucho, sufría la distancia, todo lo que significa, pues eso, cuando eres un niño, la orfandad. Era una persona profundamente llena de orfandad, porque seguramente en el mundo que vivió, esa orfandad nunca existió. Existió todo lo demás, el dinero, el prestigio, el poder. Yo recuerdo que el día que conocí a Castillejo en 1971 en su casa, en una fiesta que hizo, a la cual me invitó Juan Hidalgo, cuando estaba hablando con Castillejo, llegó su esposa Ilse, una alemana de familia diplomática, por eso era su mujer, claro, y me la presentó y tal, y dijo, ¿qué tal? ¿Qué estáis hablando? Y yo le dije, pues estaba comentándole a José Luis que ayer justo me llegó un ejemplar de su libro Actualidad y Participación que había pedido en la librería que me compraran y tal. Y entonces ella se volvió hacia él y no de forma irónica le dijo, anda, José Luis,
ya hay una persona que ha comprado este libro tuyo. Este es el José Luis que yo conocí y, claro, desgraciadamente, pues os habré dado una visión demasiado esquemática y seguramente poco fundada. Yo lo he hecho porque José Luis me ayudó a entender muchas cosas. Me hizo sufrir otras, claro. Pero eso no pasa incluso en el amor, naturalmente. El reconocimiento que le hace este museo y el archivo La Fuente, editando el libro y tal, me parece realmente merecido. Ahora, viendo ese libro, he entendido yo qué sentido tiene envejecer. Uno cuando empieza a envejecer se dice, ¿para qué envejecer? ¿Para qué seguir soportando lo que es una cuesta abajo? Voy a ir cada vez más a achaques, cada vez voy a estar peor, cada vez voy a ser menos capaz de reaccionar ante los problemas. Y ahora, digo, lo entiendo. Cuando uno finalmente ve que en algún momento, aunque sea espaciadamente y solo de vez en vez, se hace justicia. Nada más.